Mira, el libro de hoy que te envié unos pedacitos es Una vida espiritual al máximo. Ujú. Yo estaba explicando en programas anteriores que la iglesia Full Life ha decidido explicarle no solamente a su congregación, sino al público en general, cómo ellos se esfuerzan en que una vez uno llegue a Cristo, aprenda a vivir al máximo las áreas de la vida, que ellos las enumeran como 5. Ujú. Y ya yo hablé de la vida relacional, porque no tenía a mano el de la vida espiritual, porque la vida espiritual se considera la primera y más importante. Miren cómo el autor lo presenta, el pastor Pedro Villegas. Vamos a suponer que tenemos una 4x4, una Jeep. Ujú. Entonces yo te envié una foto de la ilustración como la pude hacer porque está dentro del libro Ajá. y no fue tan fácil tomarle una foto. Déjame ver si ya la puedo poner ahí. Ahí. Pero fíjate que lo que indica es que el motor de ese vehículo, que es el vehículo de nuestra vida, Ujú, es lo espiritual. Nada se puede mover sin lo espiritual. ujú. Cada goma cada llanta, perdón, Ajá. son diferentes Arias. cosas, áreas. La vida física, la vida ministerial, la Ajá. vida profesional. Estoy desesperada porque me llegue el libro de la vida profesional porque el libro está buenísimo. Ujú. Y entonces hoy vamos a hablar de la vida espiritual, que es la básica. Y es bien interesante porque el libro es un libro de lecciones, pero tiene realmente un tono tan fácil para Mm. que la gente entienda. Y a pesar de que los títulos hablan de disciplina, y yo sé que esa palabra no es la favorita de nadie, ¿Por qué será? ¿verdad? Será por bueno, porque primero no nos gusta mucho la disciplina y Ujú. segundo porque a lo mejor tenemos malas conexiones hechas con la disciplina. Pero lo primero que dice aquí el autor es que tenemos que vivir por principios y no por emociones, Mm. porque las emociones nos, ¿Te no nos, traicionan? nos traicionan, además no nos ayudan a tomar las mejores decisiones, porque tú tienes una emoción hoy, puedes tener otra mañana, pero si vives por principios, los principios son siempre los mismos. Eso es De hecho, cierto. hay personas que dicen que cuando tienes que tomar una decisión, si te riges por principios, las decisiones están prácticamente tomadas de antemano, Ujú, ujú, porque tú te adhieres a eso ujú. y realmente cualquier decisión tiene que ser acorde a eso. Entonces, lo primero de la disciplina espiritual, adivinen cuál es. ¿Cuál? La oración. La oración, lo que la Ujú. gente dice por ahí, que yo oigo todos los días y lo dirá, por si alguien se acuerda de que yo digo eso tanto y tanto, lo voy a seguir diciendo mientras no le enseñen a orar a la gente. Ajá. Porque cristianos y no cristianos, diariamente yo les oigo decir, yo no sé orar, ¿cómo se ora? ¿Eh? Mm. ¿Cómo se ora? Entonces, Ve- ese es otro programa porque hay muchas Mucha tela. versiones de cómo se ora Ujú. y hay personas que definitivamente no les gustan las versiones de cómo se ora porque se las hacen bien difíciles. En verdad se las hacen bien difíciles. Por eso yo cuando me reconcilié con el Señor, ¿Qué hiciste, Ofelia? leí cuanto libro de oración encontré Ok. Y para te, hacer, y te ayudó. me ayudó muchísimo. Ujú, ujú. Y de hecho me ayudó a enseñar a orar también, a Ujú. enseñar a otros a orar. Y sé también lo que es orar en todo tiempo, dicho sea de paso. Amén. Amén. Mira, pero Ofelia, tengo que hacerte esta pregunta, ¿verdad? Porque creo que esto de la oración, yo creo que todos nosotros lo hemos escuchado y mucha Sí, gente pues lo ha dicho. Pero cabe la posibilidad, y esto es una pregunta solamente, porque sí. cuando uno se convierte al Señor, es cierto que uno pues uno puede decir como que yo no sé cómo hacer eso porque no lo tenía, no lo practicabas nunca, era Ujú. algo que no hacías. Ujú.
Pero cuando le entregas tu vida al Señor, pues sabes que eso es lo básico, eso es una de las cosas más básicas. Que- Te pregunto, cabe la posibilidad de que no, pues que aunque le hayan entregado su corazón al Señor, pues no oren. No, y si no lo practica, pues obviamente que no vas a saber. Ujú. ¿Puede suceder eso? Que digan, mira, yo no sé orar, pero en realidad es que no practican, no lo hacen. No se lo enseñan. Bueno, no le enseñan cómo orar. Vamos a Pero empezar, es que déjame gracias. decirte, yo le entregué mi vida al Señor a los 15 años, a mí no me enseñaron cómo orar tampoco. Bueno, mi papá, Yo no tomé una clase de que, mira, tienes que orar así, ni nada de eso. Pero asistías a la iglesia antes de. ¿Tuviste un tiempo No, asistiendo? Tú fuiste y te no, convertiste ese día y ya. llevaba como 6 meses, Asistiendo a la iglesia. sí, pero no tomé unas clases tampoco. bueno, yo te voy a decir cuál fue mi experiencia. Yo hice un pre-kinder en la iglesia bautista donde más tarde hice profesión de fe. Ajá, Y por supuesto, cuando tú tienes ese tipo de educación desde pequeña, te enseñan a orar como ellos oran. ujú, Ahora, cuando y siempre oré de la manera como aprendí ajá, y como me sentía también inspirada por el Espíritu Santo, porque una de las cosas que yo creo que es importante explicarle al que se acaba de convertir es que el Espíritu Santo pasa a morar en él y que puede pedirle inspiración y puede pedirle al Espíritu Santo que le muestre cómo orar. ujú, Ahora, cuando yo me reconcilié con el Señor en Fuente de Agua Viva, yo me di cuenta que la oración era muchísimo más poderosa de lo que yo pensaba. Me di cuenta de la herramienta que era y me dediqué a entender y a practicar todos los tipos de oración. Porque un cristiano sin oración, ¿qué es? ujú. Nosotros tenemos que aprender a orar y aprender que a veces esa frase, esa oración que sale de mi boca en un momento de desesperación también es una oración. Sí, sí. Fíjate, Cada Ofelia, vez que, dime. sí, lo que pasa es que estoy entre la conversación de yo y Dina, porque, o sea, por eso es que hace tanta falta el estudio bíblico de la iglesia. Yeah. La iglesia necesita estudio bíblico, porque ahí yo Ujú. recuerdo de muchachito, cuando nos enseñaban el versículo es la oración del Padre Nuestro. Desde ahí Exacto. arrancaban nosotros a coger la clase y te decían cómo orar, cuándo orar, cómo Ujú. tú quieres tener una intimidad con el Señor y cuándo puedes hacer una oración 24 horas, como dice en todo tiempo, cuando tú puedes hablar con Dios como si fuera una persona, cuando tú clamas al Señor, cuando tú te Amén. arrodillas, con todo ese tipo de actividad. Yo la aprendí de muchachito en la escuela No, pero yo dominical. tuve otra experiencia. La verdad fue Claro, que yo tuve claro, otra experiencia. claro. Porque ni tan siquiera yo escuchaba a mis papás orar. Y mi papá había sido pastor cuando yo era pequeña. Sí, sí. Y mi papá se apartó y entonces este, yo no había escuchado a mi papá orar. Pero sabía, cuando le entregué mi corazón, pues sabía que pues había que tener una relación con el Señor. Y tal vez es obvio que en mis principios, digo, tampoco es que yo soy ahora una profesora, ¿verdad? Pero que en mis principios yo pues oraba bajo con la palabra, porque si yo puedo decir algo es que la iglesia Fuente de Agua Viva, eso sí, siempre ha sido una iglesia que te ha enseñado con la palabra. So, yo podía más o menos entender que mi oración tenía que estar alineada con la palabra del Señor, Claro. pero no era algo así Y tú como, veías a alguien orando por bueno, en la misma sanidad, en la iglesia, misma iglesia, exacto. en la misma Por iglesia, eso. pero hay gente que lo sigue, que lo ve en la iglesia y con todo eso no tienen la práctica de orar. Y están años en la iglesia y Ujú. no tienen la práctica de orar. Y por eso fue que hice la pregunta. Ok. Bueno, yo creo que la pregunta es magnífica porque si en realidad nos tienen que estar escuchando personas o viendo personas por Facebook Ujú, que todavía pueden decir no sé cómo orar. Ujú. ujú, Y a veces encuentran que esa distancia entre Dios y ellos se hace tan amplia sí. precisamente porque creen que es tan difícil comunicarse con Él. Sí, Sí. sí, 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 sí. Sucede todavía. Yo me encuentro con Sí. personas que sí lo comentan todavía. Ujú, ujú. Es cierto. Ahora sí te voy a decir que cuando tú crías un hijo como me criaron a mí, y les recuerdo que mis papás no eran evangélicos, Ajá, ajá. pero había una iglesia bautista al lado de casa y ellos estaban totalmente
empeñados en que yo fuera a esa iglesia y me educara en esa iglesia. Y además de hacer el pre-kinder, yo tenía que cruzar la verja de la misma acera del portón de casa allá al portón solita a los 3 y a los 4 años para ir al culto de los domingos. Pero papi y mami no iban. Ahora sí te voy a decir que mi mamá me hacía orar todas las noches antes de dormir. Y es una oración bien común que hacen los niños, que el otro día descubrí que no era evangélica, dicho sea de paso. Pero de todas maneras sí, el hábito me lo formaron. De levantarme orando y de acostarme orando. Después en la iglesia fue que entendí bien de lo que se trata la oración. Y que no es buena idea que sea algo automático, porque es la forma que yo tengo de comunicarme con Dios. Entonces tú te encuentras 2 o 3 bendecidos que te dicen, pero si Dios lo sabe todo, ¿por qué te vas a comunicar con Dios? Porque a Dios le place que yo como hija le diga, le confiese y le revele mi necesidad y que yo pueda establecer una conversación con Él, y eso es oración. Claro, claro, claro. Entonces, fíjate que aquí hay unas frases muy interesantes, como no importa la voz que tengas ni la elocuencia que no tengas, lo que importa es que seas tú mismo delante del Padre. Ustedes saben que hay personas que les da vergüenza orar delante de otros, precisamente porque no tienen elocuencia. Sí, también. Entonces, lo que están pensando no es, voy a orar, va a llegar la oración, me la va a contestar. Lo que están pensando es cómo luzco cuando oro frente a los demás. Sí. Ay, yo no quiero lucir mal. Entonces están en un grupo, mira, ora tú. Ay, a mí no me gusta orar, yo no sé orar, yo no sé cómo orar. Y eso es algo que nosotros, pienso yo, que ya que la oración es el motor es la disciplina espiritual número 1, según este libro que estamos viendo, nosotros debemos ser completamente sinceros con el Señor. Amén. Y orarle como dice la palabra, que muchas veces nosotros no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo sí sabe cómo debemos orar. Y Él habla por nosotros. Entonces, cuando una persona que lleva mucho tiempo en la iglesia me dice, no sé cómo orar por esto, yo le digo, pregúntale al Espíritu Santo cómo oras. Yo no sé si yo compartí aquí que una vez yo tuve un problema con un hermano y pues sabemos que no debemos orar en contra de nadie. Eso no está en la palabra, tenemos que orar de acuerdo a la palabra del Señor. Y yo le dije al Espíritu Santo, dime cómo oro porque esto no es justo. Y yo sé que no puedo orar en contra de nadie. Y hay gente que ora en contra de alguien. Bueno, debe haberlo, pero a mí me enseñaron que claro, que no se hace. Entonces lo que yo le dije al Espíritu Santo fue, dime cómo oro porque no sé cómo orar. Y estas fueron las palabras que salieron de mi boca. Señor, los dos somos tus hijos, pero tú eres un Dios de justicia. Esa fue toda la oración que me llegó. Y a mí nunca se me ha olvidado esa oración. Porque pienso que es una oración magnífica para cuando uno tiene que orar y están involucrados uno en algún hermano en Cristo. ¿La has tenido que usar en varias ocasiones, Ofelia? Sí, la he tenido que usar. Y he visto la mano de Dios. Porque esta es otra cosa, Dios ve tu corazón. Claro. Dios ve que quieres ser obediente, que no quieres hacer lo que no se supone que hagas, pero Él sigue siendo un Dios de justicia. Amén. Entonces, la segunda disciplina que tengo por aquí es el ayuno. ¿Ustedes ayunan? Sí. Una de las cosas que a veces tenemos que aprender es que el ayuno no se limita a alimentos, aunque sí empieza por alimentos. Y en la Biblia lo presentan por alimentos, pero se puede ayunar de muchísimas cosas de las que somos fanáticos. Y cuando ayunamos de esas cosas, estamos haciendo, para muchas personas eso es un sacrificio. Yo puedo ayunar de muchas cosas y no son sacrificio para mí, pero
para otras personas no tener celular cerca es un sacrificio. Ya, No mirar las redes sociales es otro sacrificio. toda la razón. Y nosotros podemos privarnos de muchas cosas. Ahora, otra cosa también que debemos aprender como hábito, que es otra disciplina espiritual, es leer la Biblia. Ah, sí, 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 sí. Ujú. Sí, Entonces, pues leer la Biblia nos nutre, nos enseña dónde están las palabras sobre las que, dicho sea de paso, podemos orar también. Y mientras más sepamos Biblia, más sabemos cómo comportarnos como hijos de Dios y cómo clamar. bueno, Ofelia, este libro, ¿dónde lo pueden conseguir? Este libro en Amazon y también lo pueden conseguir en el ministerio Full Life, Ajá. la iglesia del pastor Pedro Villegas. Este libro es bien interesante cómo fue hecho, porque no solamente fue hecho para la congregación, sino para ayudar a todas las personas a desarrollar su vida espiritual. Bueno, Ofelia, te voy a dejar una asignación, ya que hoy, Interesante el libro. ya que hoy estábamos, ¿verdad? Hablando sobre los principios Ujú. espirituales, Sí. te voy a dejar con una asignación para aquellas personas que están escuchando y que dicen, mira, yo quisiera orar, pero no sé cómo hacerlo. Te voy a Ajá. pedir que traigas un libro recomendado por ti que sea Ajá. precisamente de la oración, de cómo podemos aprender a orar. Ya ¿Te parece? enseguida lo pensé, enseguida se me retrató en la mente, cómo no. Muy bien. Dejaré la asignación. Ofelia, ¿cómo te consiguen en las redes sociales? Ofeliaperez.com